49 minutos, 7 horas con 49 minutos. Bueno, vamos a contar un poquito más de información. Ya está. Bueno, es que no la podemos ver. Aquí está. Bien, abogada, ¿cómo le va? Bienvenida a este su espacio de voces y opiniones. ¿Cómo están? Un gusto, un placer estar con ustedes. Este, ya tenía una invitación pendiente. Me da mucho gusto verlos. Eh, Muchas gracias. También nosotros estamos gustosos de abordar esos temas tan interesantes para nuestra audiencia. ¿Cómo están? Bueno, eh, cuando hablamos de adolescentes infractores, creo que es muy importante también decirle a la ciudadanía en qué consiste o qué tipo de personas encajarían en los adolescentes infractores. Eh, No podría decir que es una cuestión que hay que minimizar, porque la experiencia, creo que ustedes como profesionales del derecho, tal vez se han topado con que las personas tienen desconocimiento. A mí me pasa muy, muy seguido, por eso es muy importante decirle a las personas que están escuchando que todo adolescente infractor todas las personas entre 12 hasta menos 18 años que hayan cometido una infracción tipificada en el Código Orgánico Integral Penal. Ahora, muy bien, este adolescente infractor de alguna manera su responsabilidad es atenuada precisamente por su condición de desarrollo psicosocial, biopsicosocial. Hay que tomar en consideración que yo siempre cuando trato casos de adolescentes infractores debo tener en consideración tres ejes muy importantes y así era por lo menos antes de lo que podemos ahora analizar un poco sobre la Ley Orgánica de Integridad Pública. Estos tres ejes son educativo, restaurativo y resocializador. Creo que el resocializador es el que me permite a mí de alguna forma que ese adolescente infractor pueda reintegrarse a la sociedad y así fortalecer el gran llamado tejido social que es el que siempre conversamos, pues no. Como una opinión muy pública al respecto, puedo decir que esta nueva ley orgánica lo que hace es que este régimen o este sistema se convierta de un régimen restaurativo a uno retributivo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es tal como lo que pasa en los adultos, que será proporcional a lo que yo haga mi aparente castigo, si es que lo quiero explicar de una forma un poco más sencilla. No sé cómo lo puedan abordar ustedes en ese sentido. Ahora tenemos un sistema en este momento en el que vamos a sancionar a menores hasta 15 años de edad por ciertos delitos en específico. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí o sigo. A ver, antes de la reforma, un poco para que los radioescuchas puedan enterarse, ¿verdad? Digamos que teníamos a un menor de 15, 16 años que cometía un delito de sicariato, de asesinato, violación, ¿verdad? ¿Cómo era el proceso para estas personas y cuál era la pena que sufrían estas personas? Las Bueno, medidas sociales. internamente tenemos que hay una institucionalización de adolescentes infractores, este, que no solamente se basa en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en donde prima antes que nada el interés superior del niño y de ahí viene obviamente el principio de no estigmatización y de no excepcionar el internamiento, ¿no? Eso era como bajo la pregunta que me estabas mencionando. Y tenemos obviamente la Ley de Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores. Esto está parado también con un reglamento interno operativo del sistema, SINAMESE, que es gestionado por la SNAI. Es decir, creo que lo tengo aquí, el Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas. Ese era como que nuestra base para poder gestionar todo lo que tenía que ver con adolescentes infractores y se institucionalizaba de esa forma, pues no, y teníamos medidas socioeducativas, porque bueno, como lo acabé de decir hace un momento, pues nos teníamos como prioridad que el adolescente tenga de alguna u otra forma un tratamiento restaurativo, pues no, ese era el objetivo. En este momento ¿Y cuánto ya tiempo duraban esas medidas? dependiendo del tipo de infracción o el tipo de delito que se manejaba en ese momento. Supongamos que sea
de un rango menor, podía el internamiento ser provisional, no podía durar hasta un año, teníamos que tener tratamientos de hasta 2 años, e inclusive se podían reemplazar por otras medidas como servicio comunitario, el tratamiento psicosocial familiar, así se manejaban, pues Ya, no. pero claro, entonces si teníamos al chico de 16 años que cometía un sicariato, ¿cuánto tiempo le hubiese durado esas medidas? ¿2 años? ¿3 años? O sea, hasta que cumpla los 18. Claro, hasta que cumpla, por ejemplo, supongamos que la medida haya sido hasta 3 años que se haya impuesto. ¿Cómo se clasificaría que antes hubiese habido tal vez una amonestación, medidas socioeducativas, internamiento domiciliario, un régimen semiabierto? Así se hubiese manejado. Ah, ok. ¿Y qué cambia ahora con el nuevo sistema? Ahora, si tenemos delitos de más de 10 años, un internamiento ya no es un internamiento solamente institucional, sino también de 10 a 12 años. En delitos graves como crimen organizado, narcotráfico, sicariato, terrorismo, trata de personas, contrabando de combustible, minería, ya tenemos un internamiento institucional exclusivo de 10 a 15 años. Ya no, el, el procedimiento no es el mismo, no se basa en restaurar de alguna forma, o a lo menos es mi opinión hasta ahora, conversando con personas que trabajan allí, que es bastante interesante. Tal vez las medidas no es que sean malas, bueno, ya esa es una opinión muy política, diría yo, no estaría como que dispuesta a abrirme paso para dar una opinión un poco más general al respecto, pero sí podría decir que estos centros de adolescentes infractores no sabemos si están realmente preparados para, estructuralmente hablando, para poder recibir internamientos tan a largo plazo, o en el sistema penitenciario ordinario un espacio estructural para que pueda recibir estos mayores de edad, pero que tienen como objetivo igual esta medida socioeducativa por debajo de la mesa, porque estamos hablando que ellos fueron igual sancionados cuando eran menores de edad. Entonces deben cumplir esa medida una vez, en delitos graves, por ejemplo, ya una vez que pase al sistema penitenciario ordinario, eso no sugiere que no deba cumplir también con esa medida socioeducativa. Y bueno, yo creería que el sistema penitenciario en este momento no está preparado para eso, porque no hay un espacio tal vez físico para poder cumplir con esta realidad. Y pasa lo mismo en los CAI, en los centros de adolescentes infractores, que tenemos que, ok, las medidas van a ser el internamiento va a ser un poco más largo. ¿Estamos realmente preparados para un internamiento de esa manera, para recibir a personas con mayor tiempo? Recordemos que el año pasado, estadísticamente hablando, en el año 2024 tuvimos 3.086 adolescentes infractores aprehendidos. Estamos hablando que es una brutalidad. Ha superado 2022, 2023, con una incidencia en que la misma Policía Nacional nos está arrojando una estadística del 60% de las personas que están dentro de la delincuencia organizada, de grupos de crímenes organizados, corresponden a adolescentes. Doctora, muy buenos días. Francia Duret te saluda de este lado del micrófono. He escuchado con atención lo que usted ha mencionado sobre esta nueva forma de castigo, se podría decirle, a quienes delinquen y son menores de edad. Pero esto es compatible con algunos preceptos de la Constitución, por ejemplo, el no estigmatizar, el garantizar la rehabilitación social y el garantizar también un buen desarrollo para los menores de edad. Claro, los principios que le acabo de mencionar, por supuesto. Yo diría que, o sea, tendría un criterio muy propio, no podría dar tal vez una opinión muy amplia al respecto de si qué tan constitucional o no pueda llegar a ser, qué tan apegado a la realidad de todo el tratamiento de tratados internacionales, Convención de Derechos Humanos, si hablamos de niños y adolescentes, el artículo 34 de la Convención.
precisamente no está pegado, sí. O sea, de forma textual, por supuesto que no. No es así. No. ¿Es por qué? Porque, ¿qué es lo que nos dice todos estos tratamientos que es imposible e inaudito tomar en consideración o como excepcionalidad la privación de libertad? O sea, va muy lejano a esos principios. Entonces sería imposible poderlo concatenar. Ahora, si tenemos un análisis, porque yo comprendo que la ciudadanía en este momento lo ve más bien como una cuestión de análisis de acuerdo a nuestra realidad nacional y lo cree como una verdadera solución. Yo no sé si podría tratar sobre las hipótesis de que si es una buena o una mala decisión. Sin embargo, para que uno pueda gestionar una decisión tan abrupta como esto, debe estar preparado para las consecuencias. ¿Ya? Nuestro sistema judicial, lastimosamente, y es una opinión muy crítica, siempre lo he mencionado en algunos medios de comunicación, no está listo. Es como que se me dijeran en este momento, ¿qué opinamos de la cadena perpetua? Ustedes, doctores, ¿qué opinan de la cadena perpetua? Claro, por supuesto, porque tenemos violadores, personas extorsionadores, porque matan cada 5 minutos. Y sería una solución radical tal vez para generar el temor en los delincuentes. Sin embargo, nuestro sistema judicial está preparado para abordar algo así y me refiero a poder gestionar todo el proceso correspondiente judicial, el proceso investigativo correspondiente y sancionar realmente a la persona que sí lo comete y no a un inocente. Es decir, porque si estamos preparados para eso, bienvenido sea, pues, ¿no? Y, por ejemplo, doctora, ¿cuál sería entonces una solución integral para las grandes cifras que usted ha mencionado sobre el reclutamiento de jóvenes a estas grandes bandas criminales? Yo entiendo que tenemos retos en este momento con esa ley porque nos toca adaptarnos como ciudadanos, como profesionales del derecho, como personas, a lo menos yo que trato con adolescentes infractores. Tenemos una infraestructura deficiente en las calles. Tenemos falta de personal especializado. Si estamos hablando específicamente de adolescentes infractores, ya. Tenemos retrasos judiciales también. Adolescentes permanecen en internamiento preventivo más del tiempo legal. ¿Ya? Tenemos estigmatización posterior, o sea, dificultades por el empleo, estudio, reintegración social, escasa condición interinstitucional para acompañamiento después de la libertad. Esos son los retos que nosotros estamos enfrentando en este momento con decisiones así, porque es muy fácil mandar a la mesa todo lo que tenemos, pero en la práctica estoy segurísima que las personas que están trabajando de forma interna van a mostrar estas complicaciones. Ahora, ¿cómo yo disminuyo? Yo siento que esta medida no es que nos va a disminuir las cifras, porque hasta esta fecha, y lo revisé el día de ayer, ya van 486 adolescentes infractores aprehendidos. ¿Y de qué edad aproximada son? Perdón, disculpe. ¿De qué edad aproximada son? De 12 a 16 años. Yeah. Cuando usted mencionaba las cifras, bueno, parecería que esa apenas es la punta del iceberg del problema respecto a que están cada vez siendo más involucrados los menores de edad en estos problemas delincuenciales. Y hemos analizado un poco también la parte penal, un poco la parte judicial, pero en el tema social, ¿qué es lo que se debería empezar a trabajar? Porque quizás estamos yendo al último eslabón de la cadena, pero no arrancando el problema de raíz. ¿Qué recomendaciones se deberían hacer a las autoridades también para que puedan pensar más allá de un tema sancionatorio como algo reformatorio, sino directamente desde lo social? Yo siempre he mencionado que, y cuando veo a los chicos, a mí me da una tristeza, para ser muy honesta, soy muy subjetiva en ese aspecto, pero porque considero que son jóvenes que han sido prácticamente empujados y lastimosamente la ciudadanía en este momento está en una postura de estigmar todo lo que ve.
y no les da una segunda oportunidad. Debemos tomar en consideración que nosotros tenemos algo que se llama corresponsabilidad ciudadana y que carecemos la mayoría de las personas. Y no hace falta que seas político, que seas abogado, que seas doctor, simple y sencillamente con que seas ser humano. Hay personas que se están muriendo de hambre en esos cerros, allá en Durán, en Monte Sinaí, personas que realmente se están muriendo de hambre. Ahora, ¿cuál es la solución? Esta persona que llega y les brinda de alguna u otra forma una manera de subsistir. Yo no estoy yendo a ese punto. Si no hay empleo, si no tenemos una medidas educativas en donde yo pueda trazar de alguna forma cuáles son mis fuertes, es decir, en este sector me hace falta esto y voy y gestiono lo que tengo que hacer. Y eso lo pueden hacer muy bien en las instituciones públicas si se maneja bajo programas específicos, psicosociales, donde analizo no solamente la familia, sino su entorno, qué es lo que tengo alrededor para poder medir. Podemos dar una solución hasta cierto punto, impulsar proyectos en donde sean los jóvenes los que lo impulsen y puedan tener de alguna u otra manera ingresos. Si tenemos, y es que aborda tantos temas, este tema es tan amplio que en este momento ni siquiera tenemos cupos, por ejemplo, para universidades. Hay chicos que no están estudiando. Chicos de 16 años, porque hay algunos que salen a los 16 años de la secundaria y que buscan obviamente una institución pública, una universidad pública para estudiar y no pueden, no tienen acceso a ella porque hay demasiada demanda y no tenemos las suficientes instituciones. Y también me dice la burocracia que para poder yo sacar, por ejemplo, si yo quiero sacar un tecnológico porque veo la necesidad y qué sé yo, a barato costos o lo que sea, tampoco puedo porque me demoro 4 años para poder hacerlo. Claro, y como usted lo dice, abogada, pues esto es un tema multisectorial, multidisciplinario, que definitivamente hay que abordarlo no solamente desde la parte penal, aunque ya vemos pues que esto ya es un hecho. Más adelante las cifras y los datos también podrían aportar al debate. Queremos agradecerla, abogada Xiomara Quinteros, por habernos acompañado aquí en Voces y Opiniones, y por supuesto las puertas quedan abiertas para estar conectados en otra ocasión. Un gusto haber conversado con ustedes. Muchas gracias. Y haberlos conocido. Gracias, el placer es nuestro. Son las 8:07 minutos.